de nuestro compilador. Entonces, si ustedes ingresan al aula virtual, por favor ingresemos al tercer corte, aquí, y van a encontrar en la parte de abajo programas y descargas. Aquí encontramos el compilador. Este compilador creo que ya el día, no sé si el día martes, les dije que en general, no, ustedes no. Entonces, aquí en tercer corte, vuelvo a repetir, acá está el link para la descarga del Dev C++. Ustedes pueden utilizar cualquier IDE. Si ustedes ya están utilizando el Visual, si ya están utilizando Code, pues bueno, dejamos este IDE. Pero para los que hasta ahora vamos a empezar a programar, lo vamos a hacer bajo este entorno, ¿vale? Este IDE me parece muy, muy sencillo y digamos que apoya mucho en esta metodología que estamos trabajando. Entonces, si son tan amables, abrimos y descargamos el Dev C++. Ahí vamos yendo paso a paso. No sé si alguien que hasta ahora lo vaya a hacer quiera compartir su pantalla y así vamos llevando todos paso a paso porque pues yo ya lo tengo instalado. Ok. Yo puedo ir aquí. Dale, Samuel. Listo, gracias. Jamie, gracias. Listo, dale, Jamie, porfa, lo descargamos. Eso, descargar. Ahí esperas un momentico. Listo, y ahí empieza a descargar. Ahí esperamos unos minuticos, unos segunditos. Profe, entonces no puedo usar el visual. Sí, el entorno que ya tengas lo puedes utilizar. Yo descargando de... No. No, si ya tienes ese ya. Listo, ahí ya lo puedes abrir. Listo, está por debajo corriendo o debe ya empezar a abrir. Esperen, lo comparto con todo porque solo lo compartí con una pantalla. Ok. Listo. Aceptar, acepto. Ahí, siguiente, tal cual. Ahí lo podemos dejar en la carpeta donde se encuentra. Y entonces ahí ya empieza a instalarse. Listo, ahí le damos a terminar. Ahí por favor busca el español. Español Colombia, next. Next. Ok. Y listo. Ahora porfa, Jamie, en la parte superior le das en archivo, nuevo, dale código fuente. Eso. Y ahí ya vamos a empezar a programar. Muy sencilla la descarga de este, de este entorno. ¿Listo? Sin embargo, gracias, Jamie, eres muy, muy amable. Mil gracias. Gracias, profe. No, a ti. Bien, entonces, sin embargo, yo sé que muchos se encontrarán, digamos, desde un dispositivo móvil, puede ser desde el celular, puede ser desde la tablet, y o no, sencillamente no quieren descargar el entorno, pues entonces aquí hay tres alternativas para poder trabajar el C++ online. En lo personal me gusta mucho primero. Este compilador me parece que corre muy bien, entonces acá simplemente le podemos dar el código y aquí ejecutamos.
Este es, digamos que si ustedes en alguna clase dicen, no, profe, es que no me encuentro en la casa y entonces no tengo el computador, nada. Ya sabe dónde, tenemos ese compilador online para que usted pueda trabajarlo desde cualquier dispositivo móvil. ¿Listo? Bien, entonces vamos a arrancar un momentico, un poquitico, mientras los compañeros también, si no lo han descargado, pues ya lo deben estar descargando. Entonces voy a ir adelantando aquí. Una pregunta. Dime, sí señor. En el visual, ¿cómo lo instalamos? Porque esto a veces pide unas extensiones y no sé ahí cómo. Sí, ya tocaría revisarlo. Ya me toca a mí revisar qué es lo que toca Ok. hacerle a ese visor. Ahorita no lo he instalado últimamente, entonces no lo tengo allí, no lo tengo aquí en mi máquina. No me toca revisarle qué extensiones se necesitan, que tengo que activar. Listo. Entonces acá, estaba acá. Entonces vamos a hablar de C++, pero yo sí lo tengo bajo este entorno. Y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué tiene que ser este? Resulta que este es el compilador que nosotros manejamos, el IDE que nosotros manejamos en la universidad. Este es el que está instalado. Por eso, cuando pues, nos vinimos de esta manera remotamente, pues seguimos trabajando. Entonces aquí ya hablamos un poquitico de la programación. Acá tenemos el temario. Lo primero es reconocer el entorno, después vamos a completar lo básico. Hablamos de las estructuras de selección, el if-else, que para nosotros es sí entonces, instrucciones compuestas, selección unidireccional, la instrucción anidada if, la instrucción switch, el switch es el segundo, la estructura de repetición, el for, el while y el do while. Vemos las estructuras de datos, arreglos unidimensionales, bidimensionales y de dimensiones mayores. Y por último vemos funciones. Eso es lo que nosotros, o este es el temario que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. Como nosotros ya tenemos acá un recorrido en cuanto a la algoritmia, entonces entrar al lenguaje ya es muy sencillo. Entonces, por eso, en estas semanas, creo que nos quedan como 10, 12 clases, pues entonces abarcaremos todo el C++. Bueno, hasta donde obviamente lo dice el temario. Nosotros tenemos este entorno, entonces acá, cuando ahorita Jimmy le dio file, new, le dio código fuente, el empty file, entonces acá yo tengo todo mi entorno. Aquí en la parte superior nosotros vamos a tener unos menús donde nosotros podemos llegar a dar una personalización de la herramienta o de lo que nosotros necesitamos o requeramos, entonces pues allí se tiene que adicionar el complemento, el plugin, depende de lo que queramos. Por ejemplo, hay muchos estudiantes y muchas personas que les gusta programar bajo fondo negro. Bueno, pues eso se puede hacer aquí en Tools, lo puedo hacer y allí pues entro a las opciones del editor y puedo modificar entonces ya colores, puedo modificar los corchetes que se alumbren, las llaves, los paréntesis, entonces ya es una personalización de la herramienta. Tenemos aquí los accesos directos más utilizados, acá en la parte siguiente tenemos lo que es nuevo, guardar, guardar como, deshacer, rehacer, buscar. Y acá nosotros tenemos, en estos 4 botones, nosotros acá tenemos lo que es compilar, ejecutar, la parte de depuración. Entonces nosotros podemos primero depurar, es decir, decirle al programa que corra, ¿cierto? Que lo vaya recorriendo y me diga si tiene errores. Nosotros vamos escribiendo y no es como PCInt que me va diciendo cuál es el error, sino hasta que yo no le diga que lo depure o pues lo depure y lo ejecute a la vez. Yo utilizo este icono de acá, que es el tercero, que de una vez depura y si el código está bien, que lo ejecute. Más abajo pues aparecen otras herramientas como ir a la inserción y nuevo. Y acá en la parte principal, que será nuestro lienzo de trabajo, ya es donde nosotros vamos a escribir los códigos. Empezamos entonces por reconocer esta parte, que es el numeral include y ostream. El numeral include es un comando del preprocesador y lo que se hace en esta línea es que estos códigos se tienen que ejecutar antes de que el programa, del que el compilador traduzca el programa fuente en código máquina. Entonces, palabras más, palabras menos, se tienen que cargar estas líneas del preprocesador antes de que se corra el programa. Entonces, cuando se va a correr ya el programa, él tiene cargadas esas líneas de preprocesador para que él entienda algunas funciones y algunos comandos. Si nosotros vemos acá,
un momentico, acá tengo numeral include iostream. Este iostream es una librería, que esto es in, esto es out, y es para entrada y salida de datos. Entonces, cuando yo aquí, dentro de mi programa, utilizo el cout y el cin, por ejemplo, estos objetos, pues los tiene que reconocer esta librería. Si yo no la tengo cargada, no va a correr el programa y me va a decir que son variables que no he identificado. Y no son variables, son funciones. En este caso, objetos. Entonces, tiene que cargarse primero esa línea del preprocesador para que después entienda esas líneas de entrada y de salida, que son el cout y el cin. Asimismo, nosotros tenemos miles de librerías. Tenemos, por ejemplo, la librería matemáticas, tenemos la librería Stadio, tenemos la librería Conio. Tenemos varias librerías que se pueden utilizar y todas depende y de acuerdo a lo que nosotros vayamos a realizar. Esta librería la vamos a utilizar muchísimo, yo la utilizo muchísimo porque es así como yo escribo y cargo datos. Vamos a utilizar matemática, maths, donde están las funciones matemáticas. Esas dos básicamente son las que vamos a utilizar en esta programación 1. Acá ya nosotros tenemos la parte de, ¿cierto? Más abajo, pero acá me queda un momentico. Resulta que yo tengo esta línea que es el using namespace std. Esta línea hay que escribirla, ¿sí? Esta línea contiene unas funciones en general del espacio. Entonces son nombres del espacio de manera general. Antes, en versiones pasadas, nosotros no teníamos que escribir esta línea. Yo solo escribía numeral include y ostream.h. .h es cabecera, head. Y no tenía que escribirla. Resulta que ahora, entonces, de manera general, existen dentro de esta línea unas funciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, el cin y el cout, que son los objetos de entrada y de salida que utilizo, pues no solo necesita que esté cargada la librería, sino que también está dentro de esta línea de using namespace std. Palabras más, palabras menos, es como si fuera una línea que tiene las funciones generales, de manera general. Entonces debe ir esta línea. Después viene la función main. Main es la función principal de nuestro programa y siempre tenemos que tener una función principal en esta programación estructurada. Siempre tenemos función principal. Entonces ustedes van a entrar y van a revisar que no solo hay main, sino int main, hay void main, hay float main. Entonces, cuando nosotros estemos en funciones, entendemos un poco mejor el término de función, de int, de float, de char, de void, que son funciones que retornan o no retornan. Y a veces van a encontrar acá, dentro de los paréntesis, unos argumentos. Esas son funciones con parámetros, pero que las vamos a ver más adelante. Entonces, no coloco int, no coloco void, solo coloco el main. Pero si ustedes encuentran esto, no hay ningún problema. Void es una función vacía que no retorna. Y si encuentran el int main, es una función que retorna y por ende va a necesitar un return. Aquí más abajo yo tengo int main. Este int quiere decir que retorna. Y este es el retorno de la función que devuelve un parámetro. Es como cuando nosotros, que retorna. Cuando nosotros vamos a la tienda a comprar algo y nos tienen que devolver, nos tienen que dar las devueltas. Algo así. Entonces, pero esto va a quedar mucho más claro cuando nosotros estemos en esta parte de funciones. ¿Por qué? Porque es mi función principal. Esta es mi función. Siempre la tengo que tener. Entonces, o puede ir solita main, o puede ir acá int main y el retorno. Hacemos un retorno a 0 para que se devuelva simplemente. No tiene que escribirlo, no tiene que hacer nada. Entonces, cuando se devuelve el retorno, ella ejecuta. Y ahí sabemos que el programa está corriendo bien. Dentro de las llaves van a ir las instrucciones del programa. Siempre vamos a trabajar llaves, siempre las vamos a traer, a escribir, porque las llaves primero me dan jerarquización y segundo identifican un bloque de instrucciones. Entonces yo sé que el bloque de instrucciones del if es tal, o el si no sí, el bloque de instrucciones es tal. Cuando yo lo tengo entre los corchetes, identifico fácilmente. Y recordemos que nosotros tenemos que tener en cuenta la claridad y la legibilidad en los programas. Entonces, cualquiera que venga y lea mi programa debe entenderlo y debe saber, aquí abre, aquí cierra un corchete, eso quiere decir, perdón, una llave, eso quiere decir que ahí está ejecutándose algo para ese if.
para esa expresión lógica cuando se hace verdadera, o cuando la expresión lógica no se hace verdadera, está ejecutándose esto y no lo tengo tan suelto. Y vuelvo a repetir, y da jerarquización. Entonces, es mejor utilizar las llaves. Ya hablamos acá del numeral include. Ahora hablamos de la función main. Ya les dije, ¿cierto? Que tiene varios como prototipos. Las que retornan, las que no retornan, las que tienen parámetros y las que no tienen parámetros, que son conceptos que quedarán más claros cuando hablemos de función. Acá miren que esta imagen me gusta mucho porque main es prácticamente la que organiza. Entonces, cuando nosotros tenemos varias subfunciones, varios módulos, pues ella es la que le dice, usted va primero, después retorna, después le dice el siguiente, después puede retornar, después tú vas tercero, después se devuelve y va de esta manera. Entonces, ella es la que dirige todo nuestro arco de programación. Aquí tenemos las instrucciones declaratorias, entonces esas funciones de instrucciones declaratorias eran las que nosotros definíamos en PCInt. Definir B, A, C como numérico. Definir R como carácter. Esas son las instrucciones declaratorias que aquí, pues obviamente, por el lenguaje, tenemos que escribirlas de manera diferente porque pues obviamente la sintaxis de cada lenguaje cambian algo. Obviamente. Entonces, C++, lo que yo hago primero es definir el tipo de dato. Entonces, yo tengo si es int, entero, tipo de dato numérico, int. Tengo float, float es para decimales cortos. Y tengo double para decimales con doble precisión. Tengo numéricas como long, tengo como short, que los puedo definir. Entonces, long quiere decir, por ejemplo, que es un entero largo, o short, que es un entero corto. Si lo tengo long int o short int, pero también lo puedo utilizar solo long o solo short. Tengo esos tipos de datos. Entonces, me devuelvo un momentico. Viene el tipo de dato. ¿Cuál tipo de dato? ¿Cuál van a utilizar? Numérica. Y numérica, entonces pueden utilizar ustedes el entero o el tipo decimal. Permítanme un segundo, muchachos. Me habla el jefe. Bien, muchachos. Entonces continúa acá. Entonces estaba hablando de las variables numéricas. Entonces, qué tipo de dato numérico usted va a utilizar? ¿Va a utilizar decimal o va a utilizar entero? Si va a utilizar entero, entonces utilice el int. Si va a utilizar decimal, utilice el float, utilice el double. ¿Cuál es la diferencia? La precisión en decimal, nada más. Si nosotros vamos a utilizar un tipo de dato carácter, ¿recuerdan el de respuesta? Definir respuesta como carácter, pues es nuestro tipo de dato char. Pero este tipo de dato char solo como lo tengo declarado allí, solo va a recibir un carácter, solo un carácter. Y si quiero que me reciba palabras, entonces acá, por ejemplo, yo tendré que decirle char, por ejemplo, palabra, y tengo que darle la dimensión entre estas llaves cuadradas. Entonces le digo, por ejemplo, char palabra 50. Esto es la longitud, la dimensión de la palabra, para que la tome. Pero si quiero, también puedo utilizar un string, que también puede ser palabra, y no tengo que darle la dimensión, simplemente decirle string, que es el tipo de dato para las palabras. Este dato me ayuda muchísimo, este string. Listo.
Tenemos entonces esas funciones declaratorias. Tenemos los tamaños de los tipos de datos. Esto sí se los dejo allí. Pronto ustedes lo necesiten más adelante para sus micros. Acá tenemos entonces ya dónde deben ir las instrucciones declaratorias. ¿Cuál es la buena práctica? Pues como lo hacemos en PCIN en la parte superior. Eso no quiere decir que a lo largo del programa yo no pueda estar declarando mis variables. Claro que sí. Pero la buena práctica dice que tiene que ser, pues que es mejor hacerlo en la parte superior y nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Después vienen las otras instrucciones y después, obviamente ya, si estamos hablando de esta función, pues vendrá el retorno. Hablamos entonces de los objetos CIN y COUT, esos objetos que son de entrada y de salida. C significa console, in, console, out. La consola, pues es voy a hacer rápidamente el stream. Esta es la consola. Entonces, por eso acá es consola de salida y consola de entrada. Console out, console in. Entonces acá lo que hacemos es mostrar datos hacia el dispositivo de salida, que será la pantalla en este caso. Entonces, el escribir el escribir que nosotros teníamos en PCInt prácticamente es nuestro cout. Y el leer que teníamos en PCInt ahora va a ser el CInt. Obviamente varía, porque por obvias razones, pues la sintaxis del cout y el CInt pues ya va acompañado de otros operadores, por ejemplo, que son operadores de entrada y de salida, que ya los vamos a ver. Pero vamos a hacer esa relación. Eso es como el sinónimo de escribir y ese es el sinónimo de leer para PCInt. Tenemos entonces acá las estructuras de control. 3 estructuras de control: secuencial, selectiva y repetitiva. Y vamos a empezar con secuencial. Entonces, vamos a empezar aquí, vamos a abrir nuestra herramienta, nuestro dev C++. Ya sabemos, bueno, o el IDE que ustedes tengan, que ya programen. Entonces acá tenemos la librería, tengo entonces la línea del using namespace std y el main. Siempre y para arrancar lo vamos a hacer de esta manera. Yo sé que muchos ya programan, pero esta clase está dada para estudiantes que no sabemos nada de programación, ¿cierto? Que ya hemos manejado alguna parte algorítmica, pero es la primera vez en lenguaje de programación. Entonces, por ese motivo, hay que empezar desde ceros y enseñar las buenas prácticas. Entonces, eso es, digamos, que lo que nosotros hacemos aquí. Si usted ya programa, entonces, porfa, compártanos código, porfa, apóyenos en el curso y si no, pues refuercen sus conocimientos si lo puede hacer, o sea, sí, obviamente la sesión y lo que yo doy acá pues alcanza. Esto es, ya les compartí entonces cómo nosotros debemos arrancar nuestro programa. Entonces, pues, hagámoslo, muchachos, por favor. Y miremos que esté ejecutándose bien nuestro programa, nuestro dev C++. Entonces, acá, por ejemplo, escribamos un cout, este cout, ¿cierto? Ya sabemos que es de salida. Y estos son los símbolos de salida. Entonces, este símbolo de salida siempre debe ir así, siempre va a ir el menor, que es como apuntando hacia el out, hacia la salida. Y el CIN va a apuntar hacia adentro, es decir, hacia una variable. Entonces ahí es como decirle, asígnele a X la entrada del dato. Primero vamos a hacer solo un cout y vamos a escribir aquí, hola a todos. Siempre al finalizar la línea debe ir un punto y coma, siempre. Corremos el programa y debe aparecerles aquí, hola a todos. ¿Listo? Confirmamos, por favor, que nos esté corriendo el programa. Profe, en Visual, ¿cómo se hace para ejecutarlo, para correrlo? Muchachos, lo que pasa es que yo aquí no tengo Visual y yo utilizo Def y utilizo Code. ¿Sí? Si ustedes ahorita me preguntan por Visual, pues, o sea, si usted lo tiene instalado es porque ustedes ya de pronto lo han manejado. Lo maneja, pero con Python, y ahí sí está el botón, por decirlo así, de ejecutar, pero en Visual no. O sea, en C++ no.
Me toca revisar ya para la siguiente clase, entonces ya. Sí, luego ahí lo me miro. cargo de buscar también. Gracias, Eddie, muy formal. Listo, muchachos, ¿nos corrió? Jamie, ¿corrió? Los muchachos que tenemos en el DEF6. ¿Nos corrió bien? Sí, profe. Gracias, Jamie. Nicolás, Leandro, Jorge, Daniel, Diego, Daniel, Andrés Felipe, Michael. Sí, señora. Listo, listo. Entonces continuemos. ¿Sí? Podemos continuar ahí. Entonces, Profe, dime. a mí no me salió y de hecho me sale una opción que dice, ¿quieres depurar el proyecto? Y le doy sí y pum, se me cierra el programa. Oh, miremoslo, Santiago, por favor. Se está reventando. Ya estoy abriéndolo otra vez. Gracias, Y no, Santiago. y no solo, o sea, no solo vuelve a abrir el programa, sino que borra la configuración del programa. Si no toca desinstalar, Ahí, por ejemplo, ya está en listo. la pantalla. Sí, señor. Ahí ya lo había descargado, ya estaba haciendo el código, me lo cerró y otra vez la configuración desde el inicio. Pasa esto. ¿Sigue así? Mm, ay, gracias. Sí, señor, ahí. Está bien. Sí, señor. Lo voy aquí. No, ¿No? no, ¿Dónde? no, 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 no. Al tercero. Ahí donde está ese. Aquí era donde el estado donde yo era que me estaba reiniciando todo. Ah, ok. Ay, Ahí lo guardas. y ahora, ya. Y ahí ya, listo. Gracias, Ya. Santiago. Una duda. Dana. Ay, me está pasando lo mismo que el compañero. Me lo cerró, pero me dejó abierto el código donde dice el hola a todos. Revisamos, Dana, por favor. Dale. Listo. Ujú. Sí. Eso. Si quieres, haces un zoom, Dana, por favor. Control y el scroll del mouse. Igual que empecé. O control más. Pero bueno, mira, ya lo estoy haciendo, pero no me da. ¿Ni el con el mouse? ¿No tiene mouse? Sí, señora. Control y el scroll del mouse hacia arriba. Eso. Listo. No, no, no. Dale cerrar. Es el tercero, donde estabas, muévete dos, iconos hacia la izquierda otra vez, como si fueras a ejecutar, arriba. Hay un vitral. Ahí. Entonces el primer vitral dice compilar, después ejecutar, run, y después compilar y ejecutar. Ese, compilar y ejecutar. Dale ahí. Guardas. Listo.
Y ahí ya corrió. ¿Sí? Ah, ok. Dale, profe. Gracias, Ana. Listo, muchachos. Entonces, acá tengo compilar, ejecutar y compilar y ejecutar de una vez. Y aquí pues reconstruir todo. Acá le decimos compilar y ejecutar de una vez, lo que yo les decía. Verifica que todo esté bien y de una vez lo ejecuta. Vamos a hacer un programa muy, muy sencillo. Vamos a empezar por un programa que sume, reste y multiplique dos números. Muy, muy sencillito. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir las variables, declararlas. Entonces, primero va el tipo de dato y después el nombre de la variable o de las variables. En este caso, las voy a dejar de tipo decimal porque vamos a operarlas. Vamos a hacer una suma, vamos a hacer una resta, una multiplicación y pues en ese sentido es mejor trabajarlas de tipo decimal. Entonces voy a trabajarlas de tipo decimal doble. Y después viene el nombre de las variables. Entonces voy a llamar el operando 1, coma, el operando 2, coma, y un resultado para la suma, uno para la resta y otro para la multiplicación. Y punto y coma. Entonces tengo mi tipo de dato decimal de doble precisión y tengo el nombre de las variables. En PCI, nosotros nosotros acá haríamos el escribir ingrese dos números. Lo hacemos con cout. Entonces aquí cout, operadores de salida, ingrese dos números. Acá vamos a hacer otra vez operador de salida y le decimos en line. Esto, muchachos, es en fin y la L de línea, end line, punto y coma. Entonces acá voy a colocar, estos son comentarios que también trabajamos en PCI. Acá, end line, pero nosotros lo abreviamos con un end L, fin de línea, y lo que hace es un salto de línea. Sein, que cargue el operando 1. Podríamos hacerlo de esta manera, Sein, que cargue el operando 2. Leer y leer. Pero si yo quiero cargar solo en una sola línea los dos operandos, por ejemplo, las dos variables, entonces, símbolo de entrada y aquí le digo oper 2. Miren, muchachos, cómo nosotros acá empezamos a trabajar la simbología del cout y la simbología del sein. Acá siempre sein va a ir con mayor mayor y cout con menor menor, con su símbolo de entrada y de salida. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Gracias, muchachos. Ahora hagamos la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, suma es igual al operando 1 más el operando 2 y punto y coma. Resta es igual al operando 1 menos el operando 2 y punto y coma. Multiplicación es igual al operando 1 por el operando 2, punto y coma. Entonces, mi definición de variables. La entrada de datos. El proceso. Y ahora viene la salida. ¿Con qué instrucción hacemos salida? ¿Con qué objeto? ¿Cout o sein? Cout. Cout. Y le decimos, la suma es suma. Y vamos a hacer un salto de línea. En line. La resta y la multiplicación.
Voy a correr el programa, entonces acá de una vez le digo compile y ejecute o le doy F11. Ingrese dos números, 8 y 5, y me dice la suma es 13, la resta es 13 y la multiplicación es 13. Profe, Dime. ¿el doble es decimal como Decimal. largo o Ajá, sí, el largo, cierto? sí, con más decimales. Y Eh, el corto, como, ¿cuál era? El float. Eh, ¿Cómo se- Float. Gracias, profe. Nuevamente lo voy a correr. Ingreso los dos números. La suma es 10, ahora sí la resta es 10, la resta es 0 y la multiplicación es 25. Todo por copiar y pegar. Ahora sí tenemos el código. ¿Alguna pregunta de este código? Sí, profe. Profe, es importante ese end line. O sea, no entendí No, cuál. no, mira. Lo voy a eliminar. Y acá le doy a ejecutar el código. Le doy dos números, pero mira lo que pasa. Acá la suma es 10 y queda pegado la resta es 0. Ah, ok. El endline lo que hace es el salto de línea. Entonces queda mejor presentado. Ahora, este endline también lo podemos reemplazar por el backslash n. Este backslash n hace lo mismo que el endline, lo mismo, solo que tiene que estar entre comillas. El endline no. Entonces acá, miren que ingresé dos números, tiene el backslash n bajo el cursor, acá seguimos. Eso es lo que hace entonces backslash n y tiene que ir de esta manera. El endline tiene que ir de esta manera. No tiene que ir entre comillas. Listo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Esto, al momento de ingresar datos tipo carácter, ¿se puede usar comillas simples? Con char tiene que ser comilla simple. Sí, señor. O sea, no afecta. Si es string, tiene que ser comilla doble. Ah, ok. Gracias. Profe, yo tengo otra duda. Dime. ¿Por qué en el SIN se le asigna operador 1 y operador 2? O sea, ¿por qué a uno se le agregan los dos? Ah, bueno, yo lo puedo hacer de esta manera. Y aquí seguimos. Entonces aquí cargo el operando 1 y aquí cargo el operando 2. ¿Qué es SIN? Sin es cargar, leer, capturar desde la consola de entradas de teclado. Entonces, Cout, ¿cuál es? Cout es este. Este cursor me está pidiendo algo, eso es CIN. Captura de datos desde teclado. Desde la consola. El sinónimo de leer. Entonces, lo puedo hacer en una sola línea. Yo puedo hacer esto, leer oper 1, ¿cierto? En PCIN y decirle leer oper 2. Pero también yo puedo decirle leer oper 1, oper 2 en la misma línea. Y es lo que yo estoy haciendo acá con el CIN. Entonces le estoy diciendo en una sola línea, cargue los dos operandos. ¿Sí? ¿Mejor? ¿O no? Profe, ¿será que tú me podrías repetir qué significa string? El string es para palabra. Por ejemplo, nombre. Entonces acá yo le puedo decir, esto es para hacer un comentario varias líneas, el slash asterisco hasta aquí. Asterisco, el slash. Y ya, cierro. Entonces aquí abro una línea de comentarios, varias líneas, y aquí la cierro. Esto me ayuda a deshabilitar lo que acabo de hacer.
Acá le voy a decir Seout, ingrese su nombre y cargo a nombre. Después le voy a decir Seout, su nombre es, aquí le digo nombre. Dana. Y aquí me dice su nombre es Dana. String toma palabras. Y lo que me preguntaba ahorita el compañero es si es carácter. Pues cuando yo tengo un carácter, por ejemplo, vocal, entonces si lo tengo identificado como carácter, debe ir la vocal en una sola comilla. Pero si yo tengo en string, por ejemplo, un sí, tiene que ir en doble comilla. Eso es lo que hace el string. Ya hacemos ejercicios de char, de string. Igual lo que se viene es arte. ¿Hay alguna otra pregunta? Dana. ¿Dana bien? ¿Lo del string? No, profe, gracias. Ah, ok. Gracias, Dana. Listo, continuamos entonces. Pero ustedes son los que van a continuar. Entonces vamos a hacer, quiero que hagamos un ejercicio. Entonces está en primer corte. El libro de metodología en la programación. Bueno, igual aquí ya les paso el link. Profe, si le queremos colocar el nombre al programa, es ahí debajito del include donde dice mine entre paréntesis. Acá. No. Un nombre, o sea, Así como grabarlo. eso. Acá cuando yo lo grabo le digo file, save as, y aquí le hace el nombre al programa. Sí, O para sea, guardar. como si ya no necesitamos como en PCIN que colocamos proceso y el nombre del proceso, ya no. Eso, ya no. Pero si quieres puedes comentariar. Ah, gracias. Programa suma, resta y multiplica dos números. Listo. Entonces, ya tenemos el link del libro. Aquí, entonces, vamos a ir hasta nuestros ejercicios, los primeros ejercicios que nosotros hicimos. Estos. Y vamos a hacer el ejercicio 1.2. Solo vamos a hacer ese ejercicio. 1.2. Dice, construya un programa tal que dado el radio de un círculo, calcule e imprima el área y la circunferencia. El dato es el radio, variable de tipo real que representa el radio del círculo. Consideraciones, el área es igual a pi por radio al cuadrado y la circunferencia es igual a 2 por pi por radio. Este ejercicio, el 1.2, lo vamos a hacer. Entonces acá, arrancamos. Listo. Definamos las variables. Entonces, de tipo real, decimal, double, entonces necesito radio, necesito el área, necesito la circunferencia y necesito a pi, porque pi no lo tengo acá. No lo podemos trabajar de manera como función, por ejemplo. Entonces nos toca declararlo. Cuando yo voy a declarar pi, yo lo puedo hacer de varias maneras. Puedo decirle aquí pi es igual a 3.1416 y una vez inicializarla. Y la trabajo en mi programa como pi, pi. También
Puedo no declararla y hacer el llamado dentro de la operación. 3.1416 por radio al cuadrado. También lo puedo hacer de esa manera. Y también lo puedo hacer como línea del preprocesador, un numeral define pi 3.1416. Esto ya me queda dentro del procesador, del preprocesador, para que se cargue antes de que se corra el programa. Tres formas. Con el numeral define, declarándola aquí, PI, e inicializándola 3.1416. O simplemente diciéndole, por ejemplo, área es igual a 3.1416 por radio al cuadrado. Permítanme un segundito, muchachos. Gracias, muchachos. Listo, entonces dejémoslo, por ejemplo, trabajándola acá, PI. Pro- Profe, ¿no hay una librería que tenga la constante? O sea, no se puede llamar, no sé, otra librería que tenga la constante de pi. Pues Match no la tiene. Mm, ok. Me dejas pensando. Porque en Java yo tengo match.pi. De pronto por clase, una función, puede ser. Ok, listo. Entonces acá defino ya mis variables. Ahora necesito que ingrese el área, perdón, que ingrese el radio del tipo. 6 radio. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero para utilizar radio al cuadrado, necesito de la función POW, que es la potencia. Pero para que me reconozca POW, yo necesito la librería de matemáticas. Entonces aquí debajo voy a colocar mat.h de matemática en la cabecera, head, mat.h. Cuando voy a utilizar la potencia, le digo POW, abro paréntesis, va la base, coma, el exponente. En este caso, mi base es radio y mi exponente es 2. Nuevamente, para la potencia utilizo POW, ¿cierto? Abro paréntesis y dentro del paréntesis va primero la base, coma, exponente. Entonces, si yo quiero radio al cubo, pues acá tendrá que ir el 3. A la 4, a la 5, a la 6, o sencillamente por otra variable. Tiene que ir de esa manera. Entonces acá lo dejamos como radio, 2. Pero para que reconozca a POW, tengo que tener identificada la librería Maths. Área y circunferencia. Entonces, circunferencia es igual a 2 por pi por el radio.
Corro el programa, entonces le digo es 1 y me dice el área es la circunferencia 3.14, 6.28 y ya tendría entonces el ejercicio. En esta librería Match tengo no solo potencia, sino que también tengo, por ejemplo, lo que es el seno, coseno, tangente, arcoseno, arcotangente, logaritmos. Square tengo la raíz cuadrada, entre otras funciones matemáticas. ¿Listo? Entonces ahí ya quedaría nuestro ejercicio. Profe, Dime. POW, ¿qué era, perdón? Es la potencia. Gracias. Pero lo utilizamos es POW. El POW. Y va entre paréntesis base con la exponente. Ah, ya lo había pegado, perdón. Profe, Dime, Santiago. qué pena hacerla repetir, pero ¿cuál era la diferencia entre poner texto con code y con string? Con char y con string. Sí, señor. Char es una sola, por ejemplo, acá yo le puedo decir char vocal y así él solo me va a recibir un solo carácter, uno solo, A, E, I, O, U. Si tú quieres una palabra, entonces tú puedes decirle char nombre, por ejemplo, y darle la dimensión, el tamaño de la palabra, ya que le dices, char va a ser un nombre de 60 caracteres. Bien. Pero para ahorrarnos un poquito el tiempo, acá nosotros tenemos, perdón, string. Entonces a string yo le puedo decir que string es nombre. Y esta variable, esta, que pertenece a esta clase, pues va a recibirme una palabra completa, sin necesidad de darle la dimensión, como si lo tengo que hacer con char. Entonces, char me puede recibir un solo carácter o me puede recibir palabras, pero dándole la dimensión, el tamaño de la palabra. String, lo mismo, pero no tengo que darle la dimensión cuando es una palabra. Esto es una clase. Vale, profe. Bien, pasemos ahora, ya que sabemos entradas, procesos, salidas, la parte de la secuencialidad. Pasemos a las estructuras selectivas. Entonces para la estructura selectiva, aquí están. Tenemos sí entonces si no y la sí múltiple. Entonces acá cuando nosotros tenemos la estructura sí entonces tenemos sí, ahora es if, en inglés, el if you, si usted hace la tarea, usted va a aprender más, ¿cierto? Que está condicionado, el sí condicional, es el if. Acá entonces tenemos, mire que yo tengo las llaves y vienen las acciones. Esta es la estructura sí entonces, solo cuando se cumple
la expresión lógica, es decir, si es verdadera, entonces se ejecuta la acción. Esta es la estructura, si entonces si no, la selectiva doble. If, la condición, la expresión lógica se hace verdadera, ejecuta unas acciones. Si no, else, ejecuta otras acciones. If, else. Y el si múltiple, que será el if, con pues varios if. Entonces, if, aquí tengo un si no, acá vuelvo a tener un si no. Y acá, por ejemplo, tengo sí, si no, sí, no, que para la estructura si múltiple nosotros no tenemos recetario. Nosotros no sabemos cómo se puede, cómo siempre debe ir la estructura, porque nosotros ya sabemos que, por ejemplo, en la parte algorítmica nosotros podíamos tener ese sí múltiple, sí, entonces, si no sí, si no sí, si no sí, pero que también yo podría tener sí, entonces, y otro sí metido allí, o de diferente manera anidado el sí, porque nosotros sabemos también que podemos mezclarla, podemos tenerla en cualquier parte y cualquier estructura. Depende de lo que nosotros estemos realizando, pues así mismo plantearemos la solución. Esta es la estructura si múltiple. Importante en la estructura si múltiple, el sí no sí. El if, ese es. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ya que tenemos aquí el libro abierto. Acá. Ay, ¿qué hice? Acá. Voy a ir a uno de estos ejercicios. A un sí entonces. Entonces, por ejemplo, recordemos el del trabajador. Dado como dato el sueldo de un trabajador, considera un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1.000 y de un 12% en caso contrario. Imprima el saldo con el aumento incorporado. Entonces, hagamos ese ejercicio sencillito. Esto entonces ya no lo necesito. Bien, entonces empiezo a declarar mis variables. Le digo double, necesito el salario y necesito un nuevo salario. Out, ingresa el salario. In, el salario. Y acá, sí, el salario es menor a 1.000, entonces el nuevo salario va a ser igual al salario más el salario por el 0.15. Este es el if, la expresión lógica. Si se hace verdadera, esta es la acción y va dentro de las llaves. Acá, si no, nuevamente yo abro estas llaves. Si no es por el 15, entonces acá ya sé que es por el 12%. Si no, aquí le digo out, el nuevo salario. El nuevo salario. Entonces, tengo identificadas mis dos variables, salario y nuevo salario. Ingresé el salario, cargo el salario. Después pregunto, si el salario es menor a 1.000, y siempre, muchachos, debe ir entre paréntesis la expresión lógica. Siempre la expresión lógica debe ir entre paréntesis. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, el salario es menor a 1.000, lo puedo dejar de esta manera. Pero si tengo salario es menor o igual a 1.000, si tengo salario es mayor o igual a 1.000, si el salario es igual, doble igual a 1.000, si el salario es diferente, exclamación igual a 1.000, si es menor, si es mayor, si es menor igual, si es mayor igual, si es igual o si es diferente. Este es el símbolo de distinto, exclamación igual. Para igualdad es el doble igual. Y mayor igual, menor y mayor de los que nosotros ya venimos acostumbrados a utilizar. Es decir que lo nuevo acá
son estos dos símbolos, que para igualdad son dos iguales. Y para diferente es la exclamación y el igual. Si nosotros estamos hablando de una asignación de un proceso, solo un igual, por ejemplo, acá, solo un igual. Pero si van a comparar, doble igual. Ahora, si necesito preguntarle que si el salario es igual a 1000 y el salario es diferente a 1000, ¿se me ocurre? Entonces acá debe ir I. Esta I, perdón, I es doble ampersand, shift 6. Doble ampersand es I. Pero si es salario igual a 1000 o, entonces vienen dos barras verticales. O salario. Entonces, y lo hacemos con doble ampersand. O lo hacemos con las dos barras horizontales. Aquí no se ven tan horizontales por lo que están en como comentario. Entonces, por ejemplo, acá, o el salario es mayor a 500. Entonces, este son. Y esto es sí. Si aquí escribo y, de esta manera. Entonces, tengo el igual, tengo el diferente, tengo a o y tengo a i. Tengo un mayor igual, tengo menor, tengo mayor. Todas las expresiones lógicas que trabajamos con las expresiones relacionales. Voy a correr el programa. 1120. Si le doy 500, me tiene que dar 575. Y si le damos 2000, 2240, porque es por el 0.2. Ese es el if, el sí, entonces. ¿Hasta ahí, muchachos, vamos bien? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bien. Si nosotros tenemos un sí múltiple, aquí sería si no, sí. Ese es el anidamiento, porque yo he visto acá que empiezan if, y eso no es anidar. Anidar es cuando nosotros tenemos el acompañamiento del si no. Si no, sí, si no, sí, si no, sí. Pero pues obviamente nosotros también podríamos tener acá otro if. Entonces, si no, sí, el salario está entre 1000 y salario menor o igual a 2000, por ejemplo. Entonces tengo el sí y el sí no sí. Tengo otra variable, bueno, no otra variable, sino otra pregunta de acuerdo a la variable que se está manejando, que es salario. Sí, amídela. Si no, sí, el salario es superior a 2000. Está entre 2000 y 3000. Ok. ¿Hay otra pregunta de acuerdo a ese salario? Sí, que si está entre 5000 y 10.000. Listo, sigan ideándola. Ahora nos está preguntando el sexo. Si el sexo es ahora sí, no anida, sino que empieza otro if, porque es diferente a este anidamiento que nosotros tenemos del salario. Es ahí cuando nosotros, como programadores, tenemos entonces que determinar, ¿cierto? Va todo un anidamiento, pero si está la variable, ¿cierto? Una variable que está fuera de ese anidamiento, que es independiente de lo que se está preguntando, tiene que abrirse otro if. Y dependiendo, pues, obviamente, de esa variable y de las expresiones que tengamos allí, pues, también será anidada o no, quién sabe, depende. Todo aquí depende, todo está contextualizado. Eso es, muchachos, del sí no sí y del sí no. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ejercicios de la estructura selectiva. Porque este sí hay que hacer un refuerzo un poquitico mayor, más que de secuencial. Permítanme entonces, vamos a ir al tercer corte.
En tercer corte solo hay estructuras de datos. Permítame un segundito. Listo. Vamos por favor al tercer corte. Actualizamos. Y vamos a descargar este taller de estructuras selectivas. Empecemos por este. Por el número 4. Elaborar un programa que lea el tamaño de un ángulo en grados e imprimir si es agudo, recto, obtuso, llano o cóncavo. Agudo es si es menor a 90, recto si es igual a 90, obtuso si es mayor que 90 pero menor que 180, llano si es igual a 180 y cóncavo si es mayor que 180 pero menor que 360. Vamos a hacer el ejercicio número 4. Por favor, iniciemos.